y estos vendrían a ser los objetivos específicos. Los que están aquí es, para alcanzar el objetivo general se han establecido los siguientes objetivos. Vendría a ser evaluar el estado actual de la infraestructura de comunicaciones y del nivel de automatización de los procesos de la operación minera subterránea ubicada en la zona sur de Perú, ampliar y optimizar la red de comunicaciones internas de la mina, datos, voz y video para lograr una cobertura confiable. En este caso, dentro del socavón, en todas las áreas, ¿no? Y evaluar el impacto de las mejoras implementadas en la seguridad y la operación de la mina, mediante la comparación de indicadores antes y después de la intervención. Luego de esta implementación y mejora que se hizo en la infraestructura de telecomunicaciones. Una consulta, Sí, ¿esta parte de los objetivos lo tienes tal cual en la matriz de consistencia? eso es lo que me faltó, profe, y por el trabajo de Inge, siempre te digo, agregarlo en el Excel. No lo he actualizado, Lo que pasa es pero, que sería bueno para compararlo, porque mira, tú estás colocando en el objetivo general, por ejemplo, ajá, que va, bueno, tienes por finalidad reducir riesgos operativos, la eficiencia de la operación minera. Bueno, yo no sugeriría colocar eso, porque ¿cuál? podría ser ¿Qué parte? después de la coma, con la finalidad de reducir riesgos operativos, mejorar la seguridad y la eficiencia de la operación. ¿Eso estaría de Por- más? sí, porque estás colocando una afirmación que entiendo es lo que vas a probar. Por eso quería ver la matriz, ¿no? Porque ahí lo podemos validar con la hipótesis. Ya. No, Igual en los objetivos específicos, tú también indicas, me parece que en el segundo objetivo específico, hablas de optimizar la red. ujú, Entonces, tú estás indicando que con la red la vas a optimizar sí o sí. Entonces, mi pregunta sería, si tú vas a optimizar la red, ¿cuál sería la investigación? O sea, ¿qué vas a hacer en la investigación? ¿Qué vas a probar? ¿Cuál es tu hipótesis? No ya, sé si tienes ahí la hipótesis de investigación. ya, voy a abrir en este caso el Excel. Mm, mm, lo anterior. Esta es la matriz de consistencia. ¿Se puede ver bien o lo acerco? Está bien. Mira, ahí por ejemplo, tu hipótesis, ¿no? Dice que la implementación del sistema mejora significativamente la eficiencia operativa global, dice, ¿cierto? Ujú, Ya, pero esa es una afirmación que tú vas a probar según tu hipótesis. O sea, la hipótesis es un supuesto, no quiere decir que eso sea la verdad. Entonces, si tú planteas la hipótesis de esa manera, quiere decir que tu investigación se va a centrar en demostrar que la implementación del sistema va a mejorar significativamente la eficiencia operativa. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ujú. Ya. Entonces, si tú colocas en tu objetivo que vas a optimizar la red, hay una contradicción, porque en la hipótesis tú estás indicando que vas a ver, vas a probar si hay una mejora o no. O sea, el planteamiento de la hipótesis tiene dos opciones: que se cumpla la afirmación o que no se cumpla. En ambos casos, la investigación es válida. ¿Eso qué significa? Que si tú implementas la red y no logras una mejora significativa, eso no quiere decir que la investigación no sirva, ¿no? Sino que tú estás demostrando que no se produjo la mejora, que es una posibilidad de la investigación, es un posible resultado.
¿de acuerdo? Ya. Ya, pero En- si en- tú en- en tu objetivo colocas que sí vas a hacer esa mejora, que sí vas a optimizar la red, hay una contradicción. O sea, la hipótesis ya no tiene sentido, porque el objetivo sí debe cumplirse al 100%. La Ujú. hipótesis puede ser que se cumpla, puede ser que no. Ya. Entonces, tú en un objetivo no puedes colocar que vas a optimizar la red, pues. Porque si tú colocas voy a optimizar la red, esa hipótesis ya no tiene sentido. En este caso, profesor, ¿qué vendría a ser, por ejemplo, o qué palabras puntualmente vendría a usar en esta hipótesis? Bueno, lo que quieres demostrar, eso es lo que tienes que colocar en la hipótesis. O sea, ¿qué es lo que tú quieres demostrar en tu investigación? ¿Qué cosa vas a investigar? Porque mira, si tú, por ejemplo, dices, yo voy a optimizar la red, perfecto, lo optimizas, pero ¿cuál es la investigación? Si ya sabemos que la vas a optimizar, ¿qué vas a investigar entonces? Esa sería la pregunta. Y a partir de ¿Qué, ahí, qué tipos de planteas tu equipos, hipótesis. o sea, qué tipo de equipos se ha usado para la mejora? Porque, por ejemplo, no Pero es, eso digamos, no sería una investigación. O sea, en la investigación lo que tienes que hacer, o mejor dicho, ya, para darte una idea, para que tenga sentido la investigación, tú tendrías que identificar al menos una variable independiente y una variable dependiente y establecer la relación entre ellas. Bueno, si estamos hablando de un estudio cuantitativo. ya, Y lo que tú vas a, digamos, investigar es la relación entre las variables. Entonces partamos de ahí. Si eso está claro, a partir de ahí tú defines cuál va a ser tu hipótesis y cuál va a ser tu objetivo, pero no deben ser contradictorios. ¿Cuáles serían tus variables, por ejemplo? ¿Esas variables que están en el lado derecho son las que han quedado o haya habido algún cambio? no sé, como le dije, no, lo realicé con mi asesor y había modificado exactamente esta parte del objetivo y porque antes había dos hasta tres en el objetivo general anteriormente. Y ahí lo que se había modificado era que no iba en este caso a tener esta parte de automatización. Y lo que estuve viendo ahora y la mejora que hice fue en este caso, basándome en este objetivo general y específicos, en este caso el estado del arte. Eso es lo que estuve trabajando Ya, ahora. pero te preguntaba por las variables. Ya, sí, las variables tampoco no, como le comento, no lo había actualizado este Excel. Ya, pero ¿cuáles entonces serían las variables? Ah, en implementación del sistema en, de Internet y automatización de procesos. Ese, o sea, acá, como no lo he actualizado, vendría a ser solo implementación del sistema de Internet en el socavón. Ya, esa sería la variable independiente. Y la variable dependiente, Eficiencia operativa global del socavón subterráneo. ya, si tú, ese queda también, o sea, es correcto. Sí, Ya, lo que yo te sugiero es no ser tan específico con el nombre de las variables. Ya, podría ser eficiencia operativa nada más. Porque si tú lo defines de una manera tan específica, no vas a encontrar antecedentes que usen la misma variable. ya. Ya, entonces, si tu variable es eficiencia operativa, la pregunta es ¿por qué? Se entiende que pretendes medir la eficiencia operativa, ¿no? Eh, lo que se quiere lograr es la eficiencia operativa. Ya, está bien, Me- pero me- ¿qué me- vas a mejo- medir? La eficiencia me- operativa. mejorar la operación, o sea, la comunicación, porque No, principalmente lo que se quiere mejorar la es, operación es lo que tú esperas, entiendo. ajá, Ya, pero ¿qué es lo que vas a medir? que funcione en este caso el Internet. Ya, pero si tú vas a medir el funcionamiento, Ujú. significa que tienes una variable con dos estados, que funcione o que no funcione, sería el resultado. Sí,
Eso, por ejemplo, esa idea que usted tiene de que funcione y no funcione, es que lo raro de este proyecto, o sea, de esos equipos que están en el socavón, de esos switch, es que ese switch, por ejemplo, se llama distribution, ¿ya? Tiene tres partes. El switch, no tengo, ahorita ya como tiempo que no lo toco, uno es la batería y otro es como el inicio. Y cuando se va la luz, tiene funcionamiento ese switch por 8 horas. Por eso es que le digo que, o sea, hay luz y no hay luz, ese internet, supongo que durante esas 8 horas que no hay luz va a funcionar normal. ¿Me comprende? Sí, sí, o sea, comprendo lo que estás diciendo, pero lo que quiero ver es qué es lo que vas a medir, porque las variables se definen para que luego lo puedas medir y determinar finalmente, en base a las medidas, a las mediciones que se hagan sobre la variable, en base a eso tú defines tu hipótesis. Entonces, tú estás indicando ahí que vas a hacer un estudio cuantitativo donde vas a Ujú. medir esas dos variables, la variable independiente y la dependiente, y que vas a hacer un estudio experimental, dice diseño experimental. ¿Es Sí. correcto? Ujú. Ya. Si tú vas a hacer un diseño experimental con pretest y posttest, ¿qué es lo que piensas hacer ahí en la investigación? O sea, ¿qué vas a hacer en el pretest y qué vas a hacer en el posttest? Como era antes y como viene a ser No, pero ¿qué después. vas a hacer? O sea, ya, ¿cómo era antes? Mo- Pero para determinar mostrarlas, cómo era antes, ¿qué mostrar, instrumentos, qué actividades vas a hacer? o sea, mostrar lo que era antes, cómo es que ellos ejecutaban en este caso la comunicación antes de implementar el Internet, y el post-test es cómo se comunican después de la implementación del Internet. Ya, ok. ¿Qué es lo que, cuáles eran las limitaciones pre y cuáles son las ventajas post? Ya. ¿Y lo que vas a medir es la eficiencia operativa? Ajá, los números y cómo se ha mejorado en cuanto a las No, no, pero estadísticas y en me... términos, digamos, de tu variable, lo que vas a medir es esa variable eficiencia operativa Ajá, tanto en el antes como en el después. claro. Porque, o sea, igualito la mina va a producir, o sea, no creo que, o sea, con internet y sin internet, o sea, igual produce, pero hay una mejora. Ya. A ver, entonces tú vas a medir el pretest y el posttest. Ajá. Correcto. Vas a medir la eficiencia operativa. Ujú. Ya. ¿Cómo vas a medir esa eficiencia operativa? En este caso, cómo puntualmente ha sido la comunicación y cómo viene a ser después. Si Ya. les Pero ayuda o no les ayuda, el cómo ha sido la comunicación, ¿eso qué implica? ¿Qué indicadores, qué métricas? ¿Cómo lo vas a medir? Tiempos, o sea, ¿qué es lo que vas a medir en sí para determinar la eficiencia? esa es una buena pregunta. ¿Podría usar como una evaluación, como comunicación con las personas puntualmente de operación mina, para ver cómo se sienten más cómodos, ¿no? Cómo les ha impactado en la coordinación de los trabajos con los peones o los trabajadores de la mina, ¿no? En los trabajos de operatividad y coordinación. Entonces vas a hacer preguntas a Ujú. los operarios. Principalmente en este caso, en operaciones mina hay dos, ¿no? Ahí es los de servicios y los de operaciones, los que coordinan las voladuras y los que coordinan los servicios. ¿Y ahí cuántos son en total? Son seis, seis por guardia. Ya, pero en total, ¿son seis solamente? Solo seis, tres en la mañana, tres en la noche. Son 12. Ujú. No, seis, perdón, seis en total, ¿no? Ajá. Ya, entonces mira, si vas a hacer un estudio cuantitativo con seis personas, es muy pobre. ¿Cuántas vendrían o tendría que ser? Porque puedo añadir otras áreas.
Mientras más, mejor. Pero para un estudio cuantitativo, yo creo que mínimo deben ser unos 30. A su madre. Entonces los trabajadores también vendría a incluirlos. Es que, ya, eso es para empezar, pero ojo que lo que tienes que garantizar es que con esas encuestas tú puedas medir la eficiencia operativa, ¿ya? Porque esa es tu variable, ¿sí? ¿Ya? Entonces, lo que necesitas primero es definir esa eficiencia operativa, ¿cómo lo vas a medir? Teóricamente, ¿cómo se mide la eficiencia operativa? O sea, no es lo que tú digas o lo que tú creas, sino te sugiero que te bases en la bibliografía, en trabajos previos que hayan definido la misma variable. O sea, antes de implementar el Internet, se hizo una evaluación, ¿no? En el sentido de cómo se va a comunicar. Normalmente por radios, como Motorola, ese proyecto, pues, digamos, que costaba $90.000, ¿ya? Una suposición. O implementamos el Internet y cuesta 60. Y tienes, por ejemplo, una ventaja de que las radios Motorola son solo como es, ¿no? Una radio Motorola normal, pero si implementas el Internet tienes estas ventajas, ¿no? Eh, Software de diagnóstico, control de aguas, control de aires, escada, todo eso incluye en el escada, ¿no? Y una mejora en la comunicación y Claro, pero control por... te Ajá. decía, lo que tienes que hacer, ya, es definir cómo vas a medir la eficiencia operativa, pero no como tú crees que se debe medir, sino deberías sustentarlo teóricamente. O sea, teóricamente, cómo se mide la eficiencia operativa. ¿Sí? ¿Qué antecedentes hay al respecto? ¿Qué trabajos previos han medido la eficiencia operativa y cómo lo han hecho? Y de ahí tú puedes tomar, eh, en base a esos antecedentes, esos trabajos previos, cómo se mide esa variable. Ya, eso es por un lado. Ahora, si tú vas a medir la eficiencia operativa, tienes que ver cómo vas a plantear tu hipótesis a partir de ahí, porque el planteamiento está bien, o sea, digamos, en la forma está bien. Si tú colocas en la hipótesis que la implementación del sistema mejora significativamente la eficiencia operativa, o sea, el enunciado, el enunciado está bien, pero tienes que tener en claro que lo que tú vas a investigar es eso. O sea, tú no puedes garantizar con tu investigación que vas a lograr sí o sí esa mejora significativa. O sea, puede ser que tú tengas esa expectativa, pero desde el punto de vista de investigación, si tú lo planteas de esa manera, quiere decir que puede existir una alta probabilidad de que mejore, pero también puede existir la posibilidad de que no. Porque si no fuese así, entonces no sería una investigación. O sea, si tú me dices, sí o sí yo voy a mejorar la eficiencia operativa, sí o sí voy a optimizar la red, entonces, ¿para qué haces todo esto? Simplemente ejecuta el trabajo, mejora la red y ya está. No tienes que hacer una tesis para eso. ¿Sí? O sea, en la tesis tienes que plantear un componente de investigación. No es solamente hacer la red, sino tienes que preguntarte qué estás investigando. Y esa investigación, pues, a Y, partir de la hipótesis tendría esos dos resultados que te comento. y no podría ser, por ejemplo, el, para arreglar y tener clara en este caso la investigación, ¿cómo se implementó el Internet en el Socavón? Tú lo puedes plantear, pero al final, ¿cuál es la investigación? Eso es lo que ¿Cómo, tienes que pensar. cómo se logró el tener Internet bajo El, 20 el cómo, kilómetros el cómo abajo? se logró sería describir lo que hiciste, Ujú. pero ¿Sí? eso no es hacer una investigación. O sea, para hacer una investigación, tú tendrías que definir dónde encaja qué método de investigación vas a aplicar. ¿Es cuantitativo, cualitativo, mixto?
Si es cuantitativo, ¿qué tipo de diseño vas a aplicar? ¿Experimental? ¿No experimental? O sea, de esa manera defines tu investigación. Si tú cumples con eso, bien. Entonces, si tú dices, yo quiero describir, no sé, cómo hice mi proyecto, pues eso no es en sí una investigación. Ahora, ¿puede formar parte de tu investigación? Sí, pero no es una investigación como tal, porque para la investigación tú tienes que definir, mejor dicho, tienes que aplicar una metodología de investigación, que es lo que hemos comentado, por ejemplo, hoy, ¿no? Definir el método, el nivel, el tipo de investigación, el diseño de investigación, si va a ser cuantitativo, cuál es tu población, cuál es tu muestra, o sea, ahí es donde tú estás aplicando la metodología, ¿no? O el uso de esta Mm, matriz de consistencia, ahí estás aplicando la metodología de investigación, ¿ya? Pero tú también podrías, por ejemplo, implementar esa red sin necesidad de hacer esta investigación, ¿sí? O sea, no es obligatorio que hagas la investigación. Entonces, eso es lo que tienes que tomar en cuenta. Si vas a adecuar esa implementación de red a una investigación, entonces tienes que ceñirte a los puntos que metodológicamente se piden. Entonces, si cumples con eso, pues bien. ya, ya voy a plantearlo mejor y voy a compartírselo al asesor para poder tener más claro cómo mejorar puntualmente este tema, ¿no? De la hipótesis. Sí, como te digo, yo la hipótesis no lo veo mal. Lo que creo que deberían mejorar son los objetivos. Ya, ¿Sí? Ok, ya, profesor. muy bien. Ok, ¿hay alguien más que desee presentar su avance? Ay, carajo, tráeme biólogo. Madre. Ok, bueno, listo. Bueno, entonces vamos a dejar la clase ahí. Recuerden que la siguiente semana es la última semana. Espero que puedan avanzar de manera significativa. Y los que no han podido presentar por algún motivos, pues espero que en la última clase hagan su presentación. Bien, bueno, buenas noches.